rey Josías. La semana pasada estuvimos hablando y todo este mes estamos hablando acerca de la importancia de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del rey Josías, cuando él se encontró con la Biblia, con la palabra del Señor, tuvo un encuentro con ella y él se quebrantó, se estableció su corazón, lloró, se humilló delante de Dios, y esa humillación trajo lo que conocemos hoy como las reformas del rey Josías. Primero que todo quiero que veamos qué significa la palabra reforma. La palabra reforma significa enderezar completamente. Eso significa la palabra reforma, enderezar completamente. Significa rectificación. La palabra reforma significa restauración mesiánica. Amén. En todo caso, lo que nos quiere decir esta palabra de la restauración o de la reforma del rey Josías, porque reformar es eso, enderezar completamente. Enderezar algo que está torcido. Hay cosas que necesitamos enderezar en nuestra vida diaria. Hay cosas que se torcieron en el camino de la vida cristiana. Tenemos años de estar ya de cristianos. Algunos tienen 10, otros tienen 15, otros tienen 20, otros tienen más, otros tienen menos, otros están comenzando. Pero de alguna manera necesitamos enderezarnos completamente. Necesitamos mejorar nuestra conducta. Amén. Pero también necesitamos rectificar. Usted sabrá qué cosas tiene que rectificar. Yo sé qué cosas tengo que rectificar en mi vida. Usted sabe qué tiene que rectificar en su vida, qué tiene que rectificar en su hogar. Por eso cuando yo hice el llamado a través de la revelación del Espíritu Santo, a través del don de ciencia, que me hacía sentir que había una cantidad grande de personas que estaban viviendo algo al interior de su pecho, y pasaron aquí una tremenda cantidad de personas. Había personas que se estaban quedando allá como queriendo ocultar que no estaban viviendo nada. Pero el Espíritu Santo me decía que sigan pasando porque hay más y hay más y hay más. Y no dejo de decirle hasta que pase la última persona prácticamente. Pero algo estaba sucediendo. Y es necesario que usted entienda que debemos hacer reformas también en nosotros. Debemos hacer reformas al interior de nuestra vida, enderezarnos completamente, restaurarnos. Amén. Porque necesitamos ser restaurados. Restaurar es volver a colocar bonito algo que se ha puesto feo. Muchas veces algo que necesita restauración, la reforma es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida necesita ser reformada. Amén. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, del 1 al 20. Me gustaría, no sé si me dejaron ahí la versión Reina Valera, para que no les quede difícil, lo pueden encontrar en la Biblia, lo pueden, aquí en el televisor, lo pueden ir leyendo. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, del 1 al 20, la palabra del Señor dice así: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego sigue diciendo en el versículo 4: entonces mandó el rey a sumo sacerdote Hilcia, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, y
sí a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera o de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofel, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los égidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astoreth, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 23, del versículo 24 al versículo 26, por favor. ¿Ya lo tienen? Ahí arriba lo van a mostrar también en la pantalla. Asimismo barrió Josías a los, oiga esto, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya estamos entrando en conocimiento. Amén. Eso tiene que ver con las reformas del rey Josías. Vamos a ir por partes. Así que vamos a comenzar con el segundo libro de Reyes 23, del 1 al 3. Vamos a comenzar. Segundo libro de Reyes 23.